Buenas tardes. Bueno, y pues mire, siempre me da muchísimo gusto saludar y escuchar a quien fuera exsecretario de Educación Pública y jefe de la oficina de la presidencia, y me refiero a don Aurelio Nuño. Mi estimado Aurelio, qué gustazo que tengamos la oportunidad de charlar contigo el día de hoy. Igualmente, querido Oscar Mario, para mí es un verdadero gusto, como siempre, poder platicar contigo, saludarte y estar con tu gran auditorio. Gracias, Aurelio. Oye, fíjate que sabiendo que iba a tener la oportunidad de que participaras en el programa, me, me fui un poquito a la historia del sistema educativo en México, que cuando se fundó se conocía como Sistema Educativo Mexicano, Sistema Educativo Nacional, y en donde pues se organiza en su nacimiento, obviamente, los principios, las normas y los procedimientos que pues iban a regular la formación académica en el país. Y es la Secretaría de Educación Pública, desde entonces, la encargada de administrar los distintos niveles educativos en México. Y me estoy refiriendo, y es lo que me llamó la atención, Aurelio, del 25 de septiembre de 1921, que fue la fecha de su creación. Entonces, vamos a tomar 1921 a 2020, ¿qué? 26, estamos ahí. Pues un poquito más de un siglo en donde el sistema educativo mexicano, me interesa muchísimo tu opinión, pues ha sufrido pues muchos cambios, pero recientemente pues ha sido, si me permites, víctima de personajes a quienes se les ha dado pues el poder de cambiar la estructura y la formación de la educación en México, de los tres niveles, de educación básica, educación media, superior. Y bueno, pues nos encontramos hechos un desastre, sobre todo después del paso de, lo voy a decir yo, para no comprometerte a ti, de cretinos analfabetas como Marx Arriaga y compañía, y su jefe, este venezolano que ya está siendo investigado también por actos de corrupción dentro de la institución. Pero bueno, mi querido Aurelio, desde entonces hasta hoy, ¿qué ha pasado? Bueno, mira, lo pones muy bien, Oscar Mario. Efectivamente, en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública. Fue la primera institución que nació de la Revolución, digamos, ya hecha como institución. La fundó José Vasconcelos, siendo Álvaro Obregón presidente de la República. Y desde entonces, en aquel momento, Oscar Mario, la cobertura educativa era muy baja. Era alrededor del 15% de los niños en edad de primaria. Y ya dejáramos la media superior y la superior eran todavía más pequeñas. Y entonces la idea en ese momento que la revolución estaba creando un estado, creando un país, la idea de Vasconcelos y de Obregón, pues es poder hacer un sistema educativo que atendiera a todas las niñas y a los niños, hacer una escuela y tener un maestro en cada rincón del país. Y así arranca un proceso con mucha potencia después de la revolución para empezar a generar una gran cobertura educativa. ¿Qué significa la cobertura educativa? Pues que haces más escuelas, haces más lugares para que toda la población en edad de estudiar pueda estar en una escuela. Bajo ese impulso inicial, Oscar Mario, durante todo un siglo, tú lo acabas de plantear muy bien, todos los gobiernos, absolutamente todos, los que tuvieron periodos de bonanza, los que tuvieron periodos de crisis, los que tenían una orientación más de izquierda como la del general Cárdenas, o los que la tenían más de derecha como el general Ávila Camacho, después con la transición, pues gobiernos de distintos partidos, bueno, todos, Oscar Mario, unos más, otros menos, pero todos agregaron y aumentaron la cobertura que arrancó Vasconcelos. Es decir, cada gobierno aumentó el número de escuelas y el número de lugares para las niñas y los niños desde el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Y esa tendencia de un siglo
se acabó y se rompió cuando llegaron los gobiernos de Morena. Por primera vez en 100 años, en lugar de aumentar cobertura, empezó a disminuir, Oscar Mario. Hoy hay 1,5 millones menos de estudiantes en el sistema educativo mexicano de los que había en 2018. Y la caída ha sido en todos los sectores. Preescolar, por ejemplo, la cobertura de preescolar en 2018 era del 74%. Hoy cayó el 63%, 63%. En primaria estábamos ya en el 99%, prácticamente universal, y ahora cayó al 94%. En secundaria estábamos 97%, cayó al 93%. Y en el caso del bachillerato, de la media superior, que es donde hay la mayor caída, se había logrado tener el 84% y cayó al 74%. 10 puntos. Pues es un retroceso terrible porque además rompe con una racha de un siglo de estar aumentando coberturas. Estábamos muy cerca ya de coberturas universales, de los números 99%, 97%, 84%, etcétera, y ahora vamos para atrás. Y eso es muy lamentable porque hay una gran cantidad de niños y niñas que antes estaban en las escuelas y que hoy están fuera, eh, sin poder estarse preparando y a merced del crimen organizado. Ese retroceso, Oscar Mario, es brutal. A eso hay que sumar un retroceso en los aprendizajes, que siempre han sido un reto. El nivel educativo del país desafortunadamente no está donde quisiéramos. Por eso nosotros hicimos una reforma educativa para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, también al llegar los gobiernos de Morena, deshicieron la reforma educativa, le regresaron los controles sobre las escuelas y la carrera profesional de los docentes a los líderes sindicales para poderlos movilizar políticamente, tanto electoralmente como para la protesta, y empezamos a tener un retroceso en los aprendizajes que ya de por sí estaban bajos. El retroceso, Oscar Mario, medido por la prueba PISA que hace la OCDE, es un retroceso de una década. O sea, el puntaje que tenía el país en matemáticas retrocedió 10 años, porque venía poquito, pero avanzando, y retrocedimos 10 años. Y estamos en un tema muy triste y francamente alarmante, de crisis, Oscar Mario, en donde hoy, de acuerdo a esta prueba, solamente el 1% de los jóvenes de 15 años puede distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto. Solo el 2% puede utilizar una regla de 3 para resolver un problema de matemáticas. Entonces, imagínate, pierdes cobertura, bajas la calidad que ya de por sí estaba mal y había que mejorarla. Y cuando preguntas, bueno, ¿y por qué? Hay 3 razones, Oscar Mario. La primera es la que ya he explicado. Echaron abajo un sistema de profesionalización a los maestros que hicimos con la reforma educativa para regresarle el control político a los líderes sindicales para que pudieran movilizar a los maestros de manera clientelar, porque al controlar su carrera, es decir, sus ascensos, sus salarios, etcétera, pues a cambio de eso les piden hacer trabajo político. El maestro que no quiere hacer trabajo político, pues no puede ascender, no puede entrar a los procesos de aumento salarial, etcétera. La segunda causa, Oscar Mario, es una caída en el presupuesto de temas estratégicos para la educación. El gasto en educación en 2018, Oscar Mario, así lo dejamos, equivalía al 4.4 del PIB. Tenía que subir, pero ahora ha bajado. Hoy estamos en el 4% del PIB. 0.4 suena poco, pero tú lo sabes muy bien, tú eres un experto en finanzas públicas, pues eso implica miles de millones de pesos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Te doy una serie de ejemplos concretos. Durante 6 años, durante todo el gobierno anterior, el rubro de expansión de la educación media superior, o sea, del bachillerato, lo dejaron en cero. No había presupuesto, pues por eso se cayó la cobertura de la media superior. Después, las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo eran muy importantes porque en primaria la jornada en las escuelas públicas es de 4 horas. Y con las escuelas de tiempo completo se hacían jornadas de 6 u 8 horas.
en escuelas que además ofrecían alimentos nutritivos. Estaba demostrado por una serie de estudios independientes del Banco Mundial, del BID, etcétera, que los aprendizajes de esas escuelas aumentaban por el simple hecho de la alimentación y de poder pasar más tiempo en la escuela. Pero además ayudaban a la familia, porque obviamente los padres de familia, particularmente las mamás, tenían más facilidades para desarrollarse profesionalmente. Eso implicaba más ingresos para el hogar y un círculo virtuoso, educación, economía. Bueno, había en el país 25,000 escuelas de tiempo completo, que atendían a casi 4 millones de niñas y niños en las zonas más marginadas del país, la mayoría indígenas, y lo dejaron en cero presupuesto. Hoy ya no existen las escuelas de tiempo completo. Aurelio, dame 3, 4 sí, minutitos y regreso sí, contigo, claro. por favor. Es muy interesante lo que estás comentando. Estoy platicando con don Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Y con mucho gusto platicar con don Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, en donde, mi querido Aurelio, pues has resumido muy bien este desgaste que ha sufrido la educación en México desde el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública allá en el año de 1922, una síntesis muy clara y y muy bien sustentada, con hechos muy específicos que has explicado al auditorio, que provocaron a través de los años y distintas administraciones, y hay que decirlo también, 80 años de administraciones priistas, el enorme deterioro del sistema educativo en México, pero nunca como el daño que se ha hecho a la niñez en este país de los últimos pues 6 o 7 que hemos padecido con personajes ineptos, ignorantes y analfabetas como Marx Arriaga y su jefe venezolano, que pues también fue culpable del deterioro educativo allá en Venezuela con Nicolás Maduro. Pero bueno, adelante, Aurelio. Bueno, te seguía diciendo, ¿no? La caída también en los conocimientos, la caída en los presupuestos, estábamos hablando de esta tragedia de que cerraron las escuelas de tiempo completo, también hubo una reducción en el presupuesto para la capacitación y la formación de los docentes, fue de 88% la reducción de ese presupuesto, Oscar Mario, imagínate, una reducción del 30% en el presupuesto de las universidades públicas autónomas, que son las que hacen gran parte de la educación superior y la investigación de este país, una reducción de 32% en el Programa Nacional de Inglés. Tú lo sabes, el inglés es una herramienta fundamental, es una herramienta de equidad, porque quien no habla inglés queda fuera de las oportunidades. Entonces, y finalmente, el enorme problema que había con este señor ya delirante sobre los libros de texto, que eran libros de una pésima calidad, que además no abarcaban todo lo que se tenía que ver. O sea, por ejemplo, los libros de matemáticas solamente abarcaban un 10% de lo que se enseñaba antes, además de que los ejercicios tenían muchos defectos, los libros para la alfabetización también digamos, eran un método muy viejo y mal hecho cuando se había adelantado ya mucho en los otros libros, además utilizados para la propaganda. Entonces, cuando tú cierras este círculo y ves que por un lado se vuelve a tomar control de la carrera docente por parte de los líderes sindicales para movilizarlos políticamente en favor de Morena, que hay una caída en el presupuesto y hay un deterioro en los materiales educativos, pues te explicas la caída en la matrícula y por lo tanto también la caída en los aprendizajes y que estamos frente a una crisis educativa terrible, que además, como tú bien decías, siempre en México ha habido enormes problemas con la educación, pero después de la reforma educativa que hicimos, había una ruta, había un camino, se había recuperado la rectoría del Estado, se había hecho un lado a los líderes sindicales, había una carrera profesional para que los maestros pudieran desarrollar su carrera a partir de su mérito, de su amor a la educación, que pudieran ser libres y no estar bajo el yugo de un líder sindical, que además está demostrado que eso estaba mejorando la calidad de la docencia, no lo digo yo, hay una serie
de trabajos y documentos de economistas de la educación de primer nivel, como Estrada y de Hoyos, que acaban de publicar un artículo en una revista internacional científica demostrando cómo había mejorado la calidad de los docentes con esa reforma que habíamos hecho. Se venía avanzando en las coberturas, se avanzaba y se tenían cada vez más escuelas de tiempo completo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, Oscar Mario, había 5,000 escuelas de tiempo completo. Cuando salimos había 25,000. Se necesitaban muchas más, pero habíamos agregado 20,000. De aquí de lo que se trata, como pasó desde Vasconcelos hasta 2018, es que todos los gobiernos ponemos nuestro granito de arena y aumentaba la cobertura. Ahora había que aumentar las escuelas de tiempo completo, y todo eso que ya iba en ruta se echó para atrás, se destruyó, Oscar Mario, y hoy estamos frente a una crisis que tal vez es silenciosa, porque no se nota todos los días. No es la falta de vacunas, que es terrible, pero que se padece de inmediato, o la inseguridad, que es otro terrible cáncer que nos está comiendo, pero que se nota todos los días, desafortunadamente. La tragedia educativa no se nota todos los días. Sin embargo, posiblemente es la más dañina, porque sin una educación de calidad, las niñas, los niños y los jóvenes no van a tener las herramientas para una vida libre, para tomar el destino en sus manos, para elegir qué quieren estudiar, para elegir qué empleo quieren tener, para tener diversidad de opciones, para tomar control sobre su vida, para tener un salario digno que también les dé autonomía y no tener que depender de la voluntad arbitraria del gobierno o de empleadores arbitrarios, o estar simplemente en el desempleo o en la informalidad. Entonces, el daño que se está haciendo es brutal, y de manera colectiva, Oscar Mario, un país sin educación también es un país que no crece económicamente suficiente, que no tiene capacidad de enfrentar este mundo global, y que por lo tanto también se vuelve más dependiente de otras naciones. Hoy, desafortunadamente, somos cada vez más dependientes de Estados Unidos, y por eso tenemos que padecer lo que tenemos que padecer cuando hay tanta agresividad por parte del imperio. Pero una de nuestras debilidades es que sin una educación de calidad, sin ciencia, sin tecnología, termina siendo muy dependiente de países más desarrollados. Entonces, pues yo te diría que en conclusión, este penoso episodio, patético episodio que dieron este señor Arriaga y la SEP en estos días, es una muestra, y eso es lo terrible, porque eso es lo que está en el fondo, pues de una crisis educativa que está llevando al país a una condición absolutamente terrible, Oscar Mario, y que sería urgente corregir por el bien de todos, empezando, como dice el lema del gobierno actual, primero los pobres. Y fíjate, aquí en este tema se nota cómo se cae eso a pedazos. Las escuelas privadas, Oscar Mario, las escuelas privadas tienen jornadas de 6 u 8 horas. Bueno, con las escuelas de tiempo completo estábamos equilibrando a las públicas con las privadas. Van para atrás las escuelas de tiempo completo, y otra vez más desigualdad entre públicas y privadas. Segundo, bueno, los maestros en las escuelas privadas pues no tienen que obedecer a un líder sindical, ni tienen que ir a hacer trabajo político, electoral o de marcha si es que no quieren. Pueden desarrollar su carrera profesionalmente. Eso ya se había logrado conquistar también para las escuelas públicas, y va para atrás. Otra vez el control sindical. Los libros que se utilizan en las escuelas privadas son de calidad. En eso, los libros que existían antes en la SEP cada vez se venían mejorando y eran de enorme calidad. Y ahora van para atrás y tienen estos libros. El inglés, que es una herramienta de equidad social, como lo decíamos, pues hay inglés en las escuelas privadas. En las escuelas públicas veníamos avanzando con el Programa Nacional de Inglés, con el programa de inglés en las escuelas normales para la formación de maestros en inglés, etcétera, y todo eso para atrás, Oscar Mario. ¿Cuál es el resultado de eso? No solamente que están haciendo al país más débil y condenando a la mayoría de los mexicanos a una vida sin libertad, sino aumentando la desigualdad. Porque quien puede ir a una escuela privada le va a ir bien, y quien no va a estar cada vez con mayores condicionamientos. Entonces, aquí es donde se cae a pedazos que primero los pobres. Tendría que ser al revés, y tendría que empezar por la educación, que es el gran igualador social que tiene cualquier sociedad moderna, Oscar Mario. Sí, oye, y como tú bien dices, como la mayoría en este país son pobres,
o siguen siendo pobres, pues la alternativa que tienen es la educación o las escuelas de educación pública, y no hay ninguna opción para que la mayoría de la niñez en México, vamos a empezar por los primeros años, se preparen y salgan con una calidad educativa que pueda competir con las escuelas privadas, y ya olvídate de lo que reciben los niños y niñas, jóvenes y adultos en otros países desarrollados. Pero fíjate, yo quisiera nada más, si me permites, con base en tu enorme conocimiento, además con esta explicación tan clara que estás dando, hablar un poquito de los libros de texto gratuitos en México que nacieron en 1959 con la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEC, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, con el objetivo de garantizar la equidad educativa. Entonces, pues era el tema de la equidad mucho, ¿no? Y en 1960 se entregan los primeros ejemplares de mi libro de primer año en San Luis Potosí por Jaime Torres Bodet. Y yo me quiero referir también, quizá tú ya lo leíste, hay un artículo extraordinario de Enrique Krause, historiador, de hace 2, 3 semanas, en donde pues habla precisamente de la calidad, de la estatura, la preparación, el nivel cultural, la responsabilidad, la sensibilidad de los personajes que dieron nacimiento a la Secretaría de Educación Pública y después a los libros de texto, ¿no? Como Jaime Torres Bodet y muchos otros personajes que menciona Enrique Krause en su artículo, ¿no? Y que, bueno, eran verdaderamente monstruos, ¿no? De la cultura y de la sensibilidad y la educación superior en este país. Y de ahí, pues, cómo se ha ido degradando, algunas excepciones, ¿no? En algunas administraciones que han escogido bien a los titulares de educación pública, pero realmente, pues, no han puesto la atención que debieran tantas administraciones. Y bueno, como tú bien decías, los países desarrollados en lo que más invierten, vamos a hablar de los europeos, la mayoría de los europeos o todos los europeos, Estados Unidos y Canadá, son en dos rubros específicamente, educación y salud, y en México, pues estamos totalmente destrozados en estas dos disciplinas, que es lo que más necesita en México, pues una población que llega a 130 millones de mexicanos, ¿no? Correcto, y fíjate, la historia de los libros de texto es muy interesante porque además es un proceso muy largo. Vasconcelos tiene el sueño de alfabetizar al país con los clásicos y hace una publicación de una selección de clásicos con Homero, con la Ilíada y la Odisea, etcétera, ¿no? Y bueno, fueron muy polémicos porque en ese momento se decía que cómo era posible que se alfabetizara con libros, digamos, de esa alta cultura. Y después los proyectos fueron migrando. Cuando Torres Bodet fue secretario de Educación la primera vez en el gobierno de Ávila Camacho, en 1943, justamente en el mismo año en el que se funda el CENTE, el Sindicato de Maestros. Y él también tuvo un proyecto de libros, pero que todavía no cuajaba en los libros de texto. Y desde entonces él se queda con ese tema y con la necesidad de poder hacer un libro realmente útil para el proceso de alfabetización y la enseñanza de las matemáticas, de la historia, etcétera, ¿no? Y entonces cuando es secretario de Educación por segunda vez en el gobierno del presidente López Mateos, finalmente logra el sueño de construir los libros de texto gratuitos. Y el primer director de la CONALITEC para hacer los libros de texto gratuito fue ni más ni menos que Martín Luis Guzmán, uno de los mejores escritores que ha tenido este país, que escribió En la sombra del caudillo, etcétera. Y no en ese momento, y eso lo cuenta y lo relata Torres Bodet en sus memorias, perdón, el presidente López Mateos en un principio no estaba muy convencido de que Martín Luis Guzmán fuera el titular de los nuevos libros de texto, pero finalmente Torres Bodet lo convence y así es como llega. Y te voy a decir algo, al principio empezaron con muchos problemas. Se hizo una convocatoria para los primeros libros y resultaron de tan baja calidad que la tuvieron que declarar desierta. Todo eso lo narra muy bien Torres Bodet en sus memorias, que por cierto,
cuando me tocó ser secretario de Educación, las reeditamos en una edición muy bonita del Fondo de Cultura Económica. Por cierto, cuando todavía funcionaba el fondo, porque hoy también es otro desastre de lo que ha hecho los gobiernos de Morena. Pero bueno, desde entonces, efectivamente, Oscar Mario, desde los años 60, el libro de texto se convirtió en un instrumento fundamental para la educación y siempre se buscó ir mejorando los libros de texto. Todavía nosotros hicimos unos nuevos libros de texto en el proceso de la construcción del nuevo modelo educativo. Para la construcción de esos libros se invitó a muchos de los mayores expertos nacionales e internacionales. Participaron expertos del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, distintos expertos pedagogos en diversos temas. Participó la Academia Mexicana de la Lengua para los libros de español, participó la Academia Mexicana de Ciencias para los libros de ciencias, participó la Academia Mexicana de la Historia para los libros de historia, y se lograron hacer libros, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos muy robustos, que además tenían el consenso pues de muchos especialistas, de muchos docentes que participaron en el proceso, y de repente llegaron, y con este señor Marx Arriaga, pues también tronaron esos libros, los quitaron y hicieron estos bodrios que no sirven para nada. Te voy a decir algo, yo sigo en contacto con muchos maestros, que obviamente muchos de ellos no hablan por temor, pero en muchos casos son tan malos los libros, casi incomprensibles, que muchos maestros han tenido que pedir a los padres de familia que fotocopien los libros anteriores, los libros que dejamos nosotros, para poderse guiar con esos libros en lugar de los libros estos de Marx Arriaga. Entonces, la conclusión, siguiendo, es que efectivamente, y recupero lo que tú muy bien sacaste sobre Torres Bodet y los libros de texto, es como en este país, siempre con problemas, a veces lo hicimos mejor que en otras ocasiones, pero había un impulso por mejorar la educación, por aumentar la cobertura, por tener libros de texto, porque fueran mejor, por buscar una profesionalización de los maestros. Tuvimos gente ejemplar en el sistema educativo, empezando por Vasconcelos. Ese primer Vasconcelos es muy luminoso, pues ya entró en temas medio oscuros, pero muchos años después, Torres Bodet, 2 veces secretario, un funcionario ejemplar, un poeta extraordinario, un patriota, gente como Martín Luis Guzmán. Entonces, pues es francamente, Oscar Mario, don Jesús Reyes Heroles fue secretario de Educación también, pues es francamente patético que hoy estemos ya no solo avanzando, sino retrocediendo en lo que ya habíamos logrado avanzar y pues teniendo que presenciar estos penosos espectáculos, Oscar Mario. Pues sí, y bueno, pues referirnos también, ¿no? Históricamente al sindicalismo oficialista que sirvió para manipular a los líderes y ellos a todos sus afiliados, primero para justificar, pues, la democracia en México, ¿no? Con el voto de millones de trabajadores sindicalizados que garantizaban la permanencia, pues sí, del PRI en el poder durante tantos años, también pasó con el PAN, pero también en el ramo educativo, y esto tú lo mencionabas al principio de esta charla, pero no exactamente lo dijiste así, pero bueno, mantener un nivel conveniente para los gobiernos en turno, e impedir se avanzara en calidad educativa, ¿no? Lo cual también, pues eso nos impidió empatar, por ejemplo, con el nivel que se daba desde hace muchísimos años, pues en las escuelas de nuestro vecinito país del norte, ¿no? Entonces yo creo que han sido, yo no sé, si básicamente intereses políticos, económicos y sociales los que han afectado también el que pues no estemos a la altura de lo que, bueno, independientemente del desastre de los últimos 6 o 7 años, pero que han impedido que avanzáramos durante tantos años, más de un siglo, donde deberíamos de estar, ¿no? Sin duda, y había un interés muy claro, tú lo acabas de mencionar, que es el de los líderes sindicales que movilizaban votos Claro. que movilizaron para el PRI, pero que también movilizaron para el PAN y ahora para Morena. Pero lo que es una tragedia, Oscar Mario, y tú lo recuerdas, es que justo de eso se trató la reforma educativa que hicimos en 2012 a 2018. Hicimos a un lado ese interés, por eso hubo tantas protestas.
No es que los docentes estuvieran en contra de la reforma, eran los líderes sindicales que estaban perdiendo sus privilegios. Y fue muy complicado y fue muy difícil, pero lo habíamos logrado. Ese fue un paso gigantesco en la historia de México, de haber quitado finalmente ese poder clientelar corporativo para que los maestros pudieran profesionalizarse y mejorar la calidad de la educación. Estamos haciendo un lado un interés en educativa, pero también política. Y ya se había logrado, Oscar Mario, y llegaron los gobiernos de Morena y lo echaron para atrás. Eso es lo que es, pues francamente, un crimen en contra de las niñas y los niños de este país. Oye, y otro punto que me están escribiendo de Jalisco, de Tlaxcala y creo que de Sonora, no sé, según vi, creo que era de Sonora, pero dicen, oye, somos alumnos y te puedo decir que la preparación y educación que recibimos quienes queremos llegar a ser maestros de escuelas públicas deja mucho que desear. Es la otra, ¿eh? ¿Quién está enseñando a estos jóvenes que quieren ser maestros y qué le van a ofrecer a nuestra niñez, no? Pues sí, y eso hay otro de los problemas. Te decía que en la formación docente hubo una reducción de 88% del presupuesto, sí. Pasamos de 2.500 millones de pesos a 200 millones de pesos. Las normales también cayó el presupuesto, y con el regreso del control sindical, pues igual. Entonces, Oscar Mario, efectivamente, ahí hay un problema también enorme y en donde los gobiernos de Morena han hecho también un gran retroceso. Oye, ¿cuál finalmente, mi querido Aurelio? Además, te agradezco muchísimo, siempre eres muy claro en tus conceptos. Oye, ¿cuál sería? Sí, ¿me escuchas, Aurelio? ¿Me escuchas, Aurelio? Bueno. Y casi ya no tengo señal, Oscar Mario. Bueno, oye, rapidísimamente, sin afán de comprometerte, ¿cuál sería tu mensaje ahora que afortunadamente asqueroso personaje de Marx Arriaga pues ya no está en la Secretaría de Educación Pública, para las autoridades federales, estatales y municipales en este país, en este rubro? Perdón, Oscar Mario, no te pude escuchar. Sí, ¿cuál sería tu mensaje, sin afán de comprometerte, para ahora que ya no están personajes tan nefastos y retrógradas como Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública, para impedir que sigamos retrocediendo en este rubro que es el más importante para cualquier economía, para cualquier país, y que es el ramo educativo? Bueno, pues que ojalá se pudieran hacer todas las transformaciones de las que hemos hablado. Desafortunadamente dudo que eso vaya a suceder, pero esperemos que así sea, querido Oscar Mario. Pues ojalá te vuelva a taclear, mi querido Aurelio, para que intervengas pues frecuentemente en este espacio con tu enorme conocimiento y experiencia, ¿eh? Me dará muchísimo gusto, querido Oscar Mario. Te mando un abrazo con muchísimo afecto. Yo también otro para ti. Fue el licenciado Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. No sabe la cantidad de comentarios que llegan en donde padres, muchas asociaciones de padres de diferentes estados de la República, bueno, me han llegado 3 o 4, en donde dicen, estamos preocupadísimos de que las autoridades federales, estatales, municipales no estén ocupadas en darle un giro de 180 grados al rumbo educativo que debe seguir nuestro país. Sí, dice, con la salida de estos personajes como Arriaga y compañía, deberíamos de aprovechar el momento para provocar un punto de inflexión. Bueno, pues ojalá que así sea, pero como dice Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, dice, dudamos mucho que esto vaya a suceder. Pero bueno, en fin, vamos a marcar otra pausa y estamos de regreso.